Cordial saludo. En el diplomado Gestión de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo de la Orinoquía, en esta ocasión me correspondió compartir con ustedes el módulo 1, el cual se titula Generalidades de las APP en Colombia. Mi nombre es Mateo Andrés Serrano Medina y soy profesional en negocios internacionales y consultor de proyectos. Entonces, como les decía anteriormente, este tema 1 tiene un objetivo general que es visión general de las asociaciones público-privadas en Colombia y dos objetivos específicos que por una parte es determinar el marco institucional en el que se han desarrollado y segundo, algunas generalidades del marco regulatorio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar el contexto de la infraestructura en Colombia. Entonces, para que cualquier país alcance los niveles de desarrollo pretendidos, se requiere que tenga servicios de agua suficiente y potable, segundo, carreteras en buen estado, tanto las vías como los sistemas de transporte público, se requiere colegios y programas educativos de calidad, se requieren universidades en cuanto a su infraestructura y también los programas educativos, hospitales, guarderías y centros comunitarios. Pero ¿qué ha ocurrido? Que los servicios públicos han sido y seguirán siendo insuficientes y siempre habrá una tarea por cumplir por parte de los gobiernos. ¿Por qué razón? Por la falta de recursos. El Banco Interamericano de Desarrollo en ciertos estudios ha dicho que más o menos se requiere invertir el 5% del Producto Interno Bruto para cubrir el déficit en cuanto a prestación de servicios públicos versus crecimiento de la población. ¿Por qué? Primero, porque los recursos estatales son escasos y lo que debería dedicarse a la inversión es utilizado en cubrir otras necesidades. Y segundo, porque el crecimiento poblacional es exponencial y no hay recursos para cubrir tantas necesidades. ¿Cómo se soluciona el problema? Pues por eso es que estamos haciendo este diplomado a través de la inversión privada. Entonces, tenemos que preguntarnos para saber si la inversión privada, si las asociaciones público-privadas en Colombia son necesarias, ver cómo estamos en cuanto a la infraestructura pública en relación con otros países de América Latina y el Caribe. Entonces, tenemos que Colombia está en el tercer lugar con 1.800 millones de dólares en inversión. El primero es México, el último es Nicaragua. ¿Sí? El promedio en América Latina está en 2.500 millones, o sea que estamos por debajo del promedio de inversión en infraestructura. Ocurre por un círculo vicioso en la infraestructura pública. Primero, hay necesidades de dinero para expansión de la infraestructura, para renovación, para mantenimiento y para la prestación adecuada del servicio que ésta presta. ¿Sí? Pero se pospone o se reduce por restricciones presupuestales. Cuando se pospone o se reduce, ocurre que hay deficiente mantenimiento de vías, hay prestación muy mala del servicio, hay huecos, hay problemas de drenaje, comienzan a deteriorarse. Ustedes saben que se presenta un hueco en una vía y en el primer invierno eso ya no es uno sino 5 y ya no es uno pequeñito sino 5 grandes. Entonces esos daños permanentes hacen que crezcan las necesidades de dinero y se convierte en un círculo vicioso. ¿Cómo solucionarlo? Pues por eso estamos haciendo este diplomado, atrayendo la inversión privada a través de proyectos rentables. La evolución de las políticas de participación privada en Colombia, ¿cómo ha sido? Pues tenemos que ver que según esta fuente del DNP en el 2019, la inversión privada en Colombia desde 1994 hasta el 2018 está más o menos en unos 7 proyectos de aeropuertos, energía, tal vez unos 70 y pico, TICs, 10 proyectos, gas natural cercano a los 28 proyectos, puertos 5, PRO 2, vías alrededor de 65 y agua y mantenimiento alrededor de unos 62. Y esta es la inversión en millones de dólares. Entonces, en 30 años se estrechó, se mejoraron, se promovió
la colaboración entre los actores públicos y los actores privados para prestar esos servicios que le corresponde al sector público, pero que por falta de recursos no los puede prestar. En la década del 90, algunos negocios públicos pasaron a ser privados. Por ejemplo, cuando quebró Telecom, la empresa colombiana de telecomunicaciones Telecom era un monopolio de comunicaciones en Colombia, se quebró y se dio paso a la telefonía celular privada, BellSouth, que ahora es Movistar, y Comcel, que ahora es Claro. La prestación de servicios de energía eléctrica también pasó de tener un monopolio por parte del Estado a entregárselo a inversionistas privados, como dice Jorge Barón, nacionales e internacionales. El petróleo se privatizó en una buena parte y en el transporte se dieron las primeras concesiones viales. En 24 años, de 1994 al 2018, se invirtieron 62.583 millones de dólares en proyectos de inversión privada. ¿En qué? En aeropuertos, en TICs, en gas, en puertos, en vías, en agua y saneamiento básico y en vías férreas. La ley 80 de 1993, que la fuera la ley de contratación estatal, definió específicamente y fue el gran aporte que le hizo la ley a las asociaciones público-privadas, los contratos concesionales que tienen por objeto otorgar a una persona llamada concesionaria la prestación, la operación, la explotación, la organización o gestión total o parcial de un servicio público o la construcción, explotación o conservación de una obra al servicio público. En esos 24 años que se construyeron, 44 proyectos de concesión vial, 5.000 kilómetros de vía, 18 aeropuertos, 2 proyectos férreos. La ley 1150 de 2007 reformó algunos aspectos específicamente de las asociaciones público-privadas. ¿Qué aspectos relevantes se pueden mencionar de la Ley 80 de 1993 que a la postre resultaron ser problemáticos y de la Ley 1150 del 2007? Primero, que se autorizaban los anticipos. Recuerden lo que hicieron los famosos hermanos Nule en Bogotá, que cogían los anticipos y los gastaban en otras cosas diferentes a la obra. Las adiciones fueron monstruosas, hasta el 50% por mayor valor de obra y hasta el 60% en el plazo de entrega. Pago por obra de infraestructura construida, así no funcionara, no pago por servicio, mala asignación de riesgo, ¿quién los debería asumir? Entonces, por eso era que como no se hacían buenas asignaciones de riesgo, subían hasta el 50% el valor de una obra. Valía 3.000 millones de dólares y terminaba costando 4.500 millones. Daban 3 años de plazo y se terminaban entregándolo en casi 5 años, 6 años. No se analizaba si las asociaciones público-privadas eran la mejor modalidad de contratación. Entonces, por una parte se asignaron proyectos que no eran necesarios y por otra se obviaron otros que sí. En el contrato no había diferencia entre quién financia y quién construye. Y eso es muy importante en la estructuración. Recuerden lo que pasó con el puente Chirajara. Una cosa es el inversionista, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo, otra cosa era el constructor del puente, que era una empresa AINCO, no recuerdo cuál fue que termina respondiendo por el descalabro del puente. Las 3 generaciones de concesiones viales en Colombia, se considera la primera generación, la que va de 1993 al 2012, se direccionó casi en un 100% hacia la concesionalidad de carreteras. En esta primera generación se le dio prioridad a la estructuración, al perfeccionamiento del contrato sobre otros elementos. Por ejemplo, vamos a ver más adelantico, se ejecutaron 16 obras en los 90, pero surgieron 2 problemas básicos. Problema 1, estudios de ingeniería mal estructurados, por eso tanta prórroga en tiempo y tanta adición presupuestal. Segundo, estudios de demanda mal estructurados, entonces terminaban la obra y el Estado pensaba recuperar el recurso para invertir en otra y resulta que no recuperaban. Al momento de una contingencia no había recursos para pagarla, porque como estaban tan mal estructurados los proyectos, entonces salían muchas contingencias y estaban mal estructurados los riesgos. Entonces, ¿quién tenía que pagar? Pues el Estado colombiano. Entonces, la contingencia 1, la que más se presentaba era mayores valores por mal diseño, y la contingencia 2, prórrogas por diferentes causas. Por ejemplo, por el mal tiempo, pero eso en una buena estructuración de proyecto, el formulador debe tenerlo en cuenta. La segunda generación
353 vías rehabilitadas, 178 kilómetros construidos, 975 kilómetros de mantenimiento. ¿En qué mejoró? Esa segunda generación son reestructuraciones que se le hacen a la parte normativa legal para, como a partir de la lección aprendida, mejorar en la estructuración y la ejecución de proyectos. ¿Qué mejoró? Mejoraron la asignación de riesgos, ya el Estado colombiano le dijo un momentico, al inversionista privado usted tiene que verificar su riesgo y si usted lo tiene que asumir, pues usted verá de dónde sacar la plata para asumirlo. Sistemas de compensaciones para el inversionista privado, entonces hicieron buenas estructuraciones de oferta y demanda, esquema de responsabilidades, quién es el que pone la plata, quién es el que construye la obra, una programación macroeconómica para la sostenibilidad fiscal del concesionante. Eso significa, por ejemplo, en algunos proyectos férreos que dijeron vamos a montarle competencia al transporte de carga por tierra, pero resulta que ninguna concesión llegaba a puertos. Entonces decían, bueno, pero si van a competir contra el transporte terrestre, el transporte férreo versus transporte terrestre, y no llegan a los puertos, no llegan a los aeropuertos internacionales más importantes, pues difícil. Y la protección al inversionista, diciendo que si se estructuraba un buen proyecto, pues se le iba a garantizar el retorno de la inversión. ¿Qué problemas hubo en esta segunda generación? Primero, la demanda del servicio se proyectó sobre el último periodo, originando una sobredimensión de la infraestructura. Entonces yo creo que va a haber mucho más demanda, construyo algo muy grande que en realidad no se requería. Muy costosa la inversión en los primeros años debido a dos cosas. La inversión en la obra, ustedes saben que los primeros años es lo más costoso de construcción, y segundo, por los estudios y diseños, que para poder estructurar un buen proyecto de APP se requiere invertir en estudios y diseños serios. La tarifa, eso ocasionó que las tarifas de cobro eran desproporcionadas, ocasionando reclamos por parte de los usuarios. Llegamos a la tercera generación. Aquí todavía terminaron de pulir algunos problemas de la primera y de la segunda generación, entonces se le dio prioridad a la conexión entre la oferta y la demanda del servicio, porque si se quiere incentivar la inversión privada, pues yo le tengo que garantizar el retorno de la inversión a través del cobro de la tarifa por el servicio prestado. Entonces tiene que haber una buena conexión entre oferta y demanda. Segundo, las inversiones y los pagos se cuantificaban no por obra construida, sino por servicio prestado. Ahora, que para prestar el servicio se requiere construir la obra, claro, pero yo le pago es cuando usted esté prestando el servicio y no cuando termine de construir la obra. El mejoramiento en la evaluación económica y ambiental redujeron costos. Entonces, lo que hablábamos ahorita, la conexión entre la oferta y la demanda es una variable macroeconómica, pero también las posibles contingencias ambientales. Eso redujo los costos ostensiblemente. Los proyectos no se apalancaban en recursos estatales, sino que tendían a ser más autofinanciables. De esa manera se garantizaban los aportes del Estado como medio de sostenibilidad fiscal del proyecto. Perdón. Eso quiere decir que se redujeron los aportes del Estado, pero se garantizaron a través de vigencias futuras. Lecciones aprendidas de las tres generaciones de concesiones viales. Primero, los proyectos realmente aportaron al desarrollo, no solo de la infraestructura, sino económico y social del país, pero se debió poner límites a las adiciones en recursos y en plazos porque eran muy largos y muy laxos. Segundo, los pagos deben ser por servicio prestado y no por obra construida para evitar los famosos elefantes blancos. Las reglas de desequilibrio financiero eran laxas, entonces cuando yo, excúsenme la expresión, aprieto al inversionista diciendo me tienen que hacer buenos estudios y diseños, eso disminuye la posibilidad de riesgos, entonces van a haber reglas, van a haber menores posibilidades de desequilibrio financiero y se mejoró obviamente la asignación de riesgos para poder lograr ese equilibrio financiero. Entonces, a partir de una nueva regulación en proyectos de APP, se ha podido comprobar que se aumenta la inversión en infraestructura. De 2013 al 2018 se adjudicaron 8 y 6, 14, 15 y 2, 17 proyectos concesionarios.
del 2013 al 2018. Pero se presentaron, se registraron en el RUAP, en el Registro Único de Asociaciones Público-Privadas, 757 proyectos de 119 entidades territoriales, siendo en su gran mayoría proyectos de iniciativa privada que no requerían recursos públicos. Entonces, de ahí surge algo que es bien importante. Se mejora la estructuración del proyecto, la estructuración del contrato, se incentiva el aporte privado y se dispara la inversión privada en prestación de servicios públicos. En esta tabla se pueden ver los 728 proyectos registrados en el RUAP a 2018, 409 de transporte, 10 de justicia, 3 de vivienda. La conclusión, y ya para terminar esta primera exposición, es que el marco normativo de las asociaciones público-privadas aprobado a partir de la Ley 1508 del 2012 ha tenido un papel central para el continuo perfeccionamiento de los modelos de inversión privada en Colombia, lo que a la postre ha generado mayor incentivo. Entonces, es de verdad una herramienta importantísima que tienen los gobiernos a todo nivel, porque las APP se pueden estructurar a todo nivel para prestar servicios públicos cuando hay restricciones presupuestales. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.